Tras el segundo fallo del Consejo de Estado sobre suspender el traslado de los ahorros pensionales que había decretado el gobierno, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino afirmó que esta decisión impedirá pagar las pensiones ya consolidadas de decenas de miles de colombianos que aprovecharon la ventana de traslado a Colpensiones. De ser así, estamos hablando de alrededor de 20.000 colombianos en esa situación. Sin embargo, la disponibilidad de recursos está garantizada desde el presupuesto general de la nación y resulta ser una cifra muy diferente a los 5 billones que el gobierno esperaba recoger. ¿Por qué no habría dinero para pagar estas pensiones? Pero además, ¿busca proteger el Consejo de Estado al negocio privado de los fondos de pensiones? ¿Dónde está invertido todo ese dinero? El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, responde y explica en dónde radica este cortocircuito y las distintas interpretaciones de la reforma pensional que, de todos modos, sigue congelada en la Corte Constitucional. Hoy es martes 12 de mayo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de las últimas horas en un día que ha tenido muchas noticias. Ricardo Roa, el presidente en receso de Ecopetrol y ex gerente de la campaña Petro Presidente, no aceptó los cargos y se declara inocente por el caso de violación de topes electorales en dicha campaña, en una diligencia en la que la fiscalía incluso mencionó, entre otros nombres, a Laura Sarabia, otrora mano derecha del gobierno Petro. En la audiencia de imputación que se llevó contra Roa, la fiscalía señaló que este habría permitido que los gastos de campaña excedieran el techo fijado por la autoridad electoral para garantizar equidad y que reportó en el aplicativo Cuentas Claras y ante el Consejo Nacional Electoral un balance contable de ingresos y egresos que aparentemente, dice la fiscalía, cumplía los requisitos de ley. El nombre de Sarabia saltó cuando la fiscalía empezó a hablar de unas facturas y que una de las facturas fue notificada a la misma dirección establecida y notificada al correo de Laura Sarabia con un pago en efectivo, una factura que va por 27.447.000 pesos. La fiscalía sostuvo que el efectivo no elimina el deber de reporte si el servicio se portó a favor de la campaña y debería estar soportado y registrado a través de la cuenta única. Ante todo esto, Roa se declaró inocente, no aceptó los cargos. Una posibilidad de debate presidencial sobre el cual había mucha expectativa que organiza De Justicia con el medio alternativo Cuestión Pública, además de fundaciones como Temblores y la Fredrik Eber Stiftung, fue aplazado. A este ya había dicho Iván Cepeda que iba a participar. Sin embargo, tanto De Justicia como el medio Cuestión Pública confirmaron que se cancelaba el debate porque, dice Cuestión Pública, varias candidaturas consideraron que no había equilibrio, hacían imposible el equilibrio, y señala en su carta esta coalición de medios y fundaciones no se puede hacer un debate diseñado a la medida de las agendas de las candidaturas, sino a la medida de las necesidades de la sociedad. Pues bien, era una de las posibilidades de debate. Estamos pendientes a que los candidatos cedan a hacer un debate presidencial en otro espacio. La Contraloría hizo un llamado de alerta sobre el deterioro en las EPS intervenidas por el gobierno, especialmente Nueva EPS. Señaló a través de un comunicado y de varias publicaciones en tweets que no cuenta con estados financieros certificados de los años 2024 y 2025, lo que impide validar su información financiera y profundiza la opacidad sobre su situación real. Esto es algo que ya habían advertido desde muchas voces y muchas fuentes alternativas, pero ahora lo hace un ente de control que es la Contraloría. El órgano identificó incumplimientos no solo en Nueva EPS, sino en Famisanar, Sabia Salud, Capresoca, Coosalud, Asmed Salud, Emsanar y SOS, entre otras. La situación de Nueva EPS es grave según la Contraloría. Dice, con 11,6 millones de afiliados no cuenta con estos estados financieros y además identificaron un faltante de 4,9 billones en reservas técnicas y 13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar y de los que debe haber claridad sobre en qué periodo se dio y por qué se ha deteriorado tanto.
Es difícil tratar de manejar nuestro tema central de hoy sin la suspicacia de que el café de hoy pertenece a Tiempo, casa editorial, y esta a su vez pertenece a un grupo de empresas en la que está un fondo de pensiones y cesantías. Pero todos los colombianos tenemos una preocupación latente y es cómo nos vamos a pensionar. Es su preocupación, es la mía, es la de mi hermano, es la de mis tíos, es la de todos, la de nuestros compañeros de trabajo. Y entonces empieza uno a hacer cálculos. ¿Cómo va a funcionar mi ahorro pensional? ¿Alcanzo a estar en el régimen anterior al clasificar o tengo que ser parte del nuevo régimen según la reforma pensional? ¿Lo que están ahorrando los fondos va a alcanzar para pagar mi pensión en el futuro? ¿Cómo va a ser el país para pagar todo esto si vamos a ser muchísimos más los que estamos ahí? Pero en ocasiones son muchos menos los cotizantes y muchos más los pensionados que están cada vez entrando más a recibir sus pensiones. Y el Estado lo que estaba buscando recientemente era pagar las pensiones de muchos colombianos que ya están en Colpensiones y que acaban de adquirir sus derechos como pensionados. Pero entonces la gran preocupación es cómo va a rendir esa plata. Cuando yo me pensione, ¿habrá con qué pagarme la pensión? Es como si si un niño que desayuna y va para el colegio y la mamá le manda la lonchera con el almuerzo, habiendo desayunado, se come el almuerzo en la ruta del bus. Pues va a pasar hambre en la tarde. Colombia tiene que entender, tenemos que ahorrar más. Si no, las pensiones, la promesa pensional son pajaritos en el aire. Esto lo explica Andrés Velasco, presidente de Asofondos, de esta manera didáctica. Pero entremos en materia. La decisión del Consejo de Estado, que se suma a una decisión anterior de anular el decreto, o más bien suspender el decreto que permitía el traslado de los 25 billones que había ordenado el decreto 415, es una decisión que informó el Consejo de Estado durante este 11 de mayo, al que han reaccionado desde muchos lugares. Vamos a intentar entender todo este ángulo con una voz que es clave dentro de esta conversación, que es Andrés Velasco, quien es el presidente de Asofondos, que representa, por supuesto, a los fondos privados de pensiones, pero pues desde ahí vamos a entender todo, evidentemente también cotejando con lo que dicen entre otras voces el ministro del Trabajo, así como congresistas. Bienvenido, Andrés Velasco. Buenos días, Carlos, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, lo primero es entender esto. Los primeros 20 billones que se suspendieron, la primera decisión del Consejo de Estado era sobre los cotizantes que todavía no han adquirido su derecho de pensión, pero están cotizando, ¿verdad? Así es correcto. El Consejo de Estado, de forma muy rápida, porque el decreto se conoce el 23 de abril, que es un jueves, el 28, que es un martes, el Consejo de Estado ya suspende una parte del decreto que se refería a las personas que todavía continúan cotizando, que no han cumplido requisitos para pensionarse, que en ese momento se calculó que eran más o menos 20 billones de los 25 y que eran recursos que pertenecían antes de trasladarse a cerca de 100.000 personas de las 120.000 o más que se habían trasladado utilizando esta ventana de oportunidad de traslado, que recordemos es algo que creó la reforma pensional por 2 años. De acuerdo, y esa reforma pensional dice muy claramente que esos fondos van a permanecer, esos dineros, en los fondos privados hasta tanto esas personas no se hayan pensionado, y cuando se pensionen hacen el traslado de esos dineros de los fondos privados a Colpensiones, ¿no? Correcto, sí, eso lo dice explícitamente en un parágrafo del artículo 76 de la reforma pensional de la ley 2381, pero hay otros artículos, el artículo 24, por ejemplo, dice clarísimo que esos recursos de las personas trasladadas utilizando esta ventana de oportunidad no podrán utilizarse para pagar pensiones de la ley 100, y dice de forma mucho más concreta, no podrán utilizarse para pagar pensiones de los que habla el artículo 76, que es el que crea la ventana de oportunidad de traslado. Más allá de eso, el artículo 16 de un decreto que saca este mismo gobierno en octubre del año 2024 dice que en ausencia de la creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del Banco de la República, los fondos de pensiones deberán continuar administrando esos saldos que pertenecían a las personas que, aprovechando esta ventana de oportunidad, se trasladaron y que consolidaron su derecho pensionándose. Entonces, por todo lado, la ley, en varios artículos, en los decretos reglamentarios que salieron sobre este artículo de ventana de oportunidad de traslado, protegían estos recursos para ser ahorrados, y en ningún momento
se pensó que pudieran financiar pensiones ni de la Ley 100, ni mucho menos de estas personas que se trasladaban. Entonces, esto es claro para no solamente para los fondos de pensiones, para sus fondos, sino para la Contraloría, para la Procuraduría, para el Banco de la República, que estos recursos tenían que ser ahorrados y es muy importante que se ahorren. De acuerdo, pero para entenderlo en términos del usuario de a pie, pues es que quien hizo su traslado ya tiene los derechos pensionales adquiridos, está esperando ya que le paguen su pensión. Claro, y Colpensiones tiene todo el deber de pagarle su pensión y con toda certeza se la va a tener que pagar o incumpliría pues las normas vigentes y se la tiene que pagar de los recursos con los cuales Colpensiones paga pensiones, que es de las cotizaciones que recibe todos los años, más los traslados que corresponden a la Ley 100, los traslados normales, los traslados de las personas que están a más de 10 años de pensionarse, y lo que le haga falta, que le hace falta la mitad, lo presupuesta y lo traslada el gobierno nacional del presupuesto de la nación. Colpensiones se gasta más o menos 75 billones de pesos al año en pensiones. Eso es el recaudo completo del impuesto del IVA en Colombia. La mitad de eso lo cubre con cotizaciones y traslados de la Ley 100, traslados de las personas que están a más de 10 años de pensionarse, y la otra mitad lo cubre con transferencias directas del gobierno nacional central. Entonces, lo que quería hacer Colpensiones y el gobierno nacional con este decreto era ahorrarle una plata al gobierno nacional, pues que es responsabilidad y siempre ha sido responsabilidad y está en el presupuesto de la nación y pues va a tener que girarse. Es decir, usted asegura que Colpensiones sí tiene, o el país sí tiene con qué pagar esas pensiones, incluyendo los que se trasladaron. Esas son las pensiones generales. Ahora hablemos en específico de los que se trasladaron. Se trasladaron 120.000 personas más o menos, de las cuales 20.000 ya se pensionaron. Y esas 20.000 generaron demanda por recursos de pensiones por 450.000 millones de pesos al año. Resulta que las otras 100.000 que también se trasladaron utilizando el mismo artículo de la reforma pensional están cotizando todavía y sus cotizaciones anuales suman 600.000 millones de pesos. Entonces, 600.000 millones de pesos para pagar 450.000. Entonces, no solamente alcanza, sobra. Si uno descuenta incluso los costos administrativos que tiene Colpensiones por administrar estos recursos, hay un 1.25 pesos de cotizaciones por cada peso que se necesita para pagar pensiones de esta población trasladada. Entonces, realmente no hay lugar a las afirmaciones que han hecho de que no hay recursos para pagar las pensiones. Los recursos están y sobran. Sobre este tema ya se han pronunciado tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro Sanguino, quien en medio de varios tweets ha dicho lo siguiente: no tiene lógica que el Estado pague las pensiones mientras los fondos privados conservan los recursos de las y los trabajadores. Los derechos de los pensionados y la sostenibilidad del sistema deben estar siempre por encima de los intereses del gran capital financiero. El Consejo de Estado será responsable de una eventual suspensión en el pago de pensiones ya consolidadas cuyos ahorros siguen atrapados en los fondos para su usufructo. Para el gobierno del cambio del presidente Petro, el derecho a una pensión digna es innegociable. Quisiéramos tener en este espacio voces de representantes del Estado, pero precisamente hay una restricción para dar este tipo de declaraciones. Sin embargo, recogemos varias de las que han hecho a través de sus cuentas y redes sociales. Por ejemplo, la representante a la Cámara, Tadamara Argote, del Pacto Histórico, dijo lo siguiente. Alerta Colombia. La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto 415 del 2026 va a generar un problema gravísimo para el sistema pensional y en particular para miles de personas trasladadas a Colpensiones voluntariamente que ya cumplieron sus requisitos. Lo que hacía este decreto era algo básico, permitir que los recursos de quienes se pasaron voluntariamente a Colpensiones fueran trasladados junto con ellos para poder financiar sus futuras pensiones. Hoy se están pensionando y con esta suspensión queda una contradicción absurda. Le exigen a Colpensiones asumir el pago de estas obligaciones pensionales, pero al mismo tiempo bloquean el traslado de los recursos que deben financiar esas pensiones y dejan los ahorros atrapados en los fondos privados a estas tasas de interés alta. Y esto ocurre, además, mientras la reforma pensional sigue suspendida por obra y gracia de la derecha colombiana. Es decir, que hoy sigue vigente la Ley 100, que prohíbe estar simultáneamente en dos regímenes pensionales. La pregunta clara es muy seria. ¿Cómo se supone que se sostiene financieramente el sistema público si se obliga a pagar las pensiones sin permitir el traslado del dinero correspondiente? Aquí no estamos hablando de una disputa política. Aquí estamos hablando de la sostenibilidad del sistema pensional, de la protección de los recursos públicos y del derecho a la pensión de miles y miles de colombianos y colombianas. Al respecto también Alejandro Toro, quien es miembro de la Cámara de Representantes. Bueno, ahora resulta que el Consejo de Estado
determina que la plata suya, la que usted ha aportado a su pensión, debe quedarse haciéndole el favor a los fondos privados. Y es que miren, muchas personas se pasaron de fondos privados a Colpensiones. Lo lógico es que si usted aportó su dinero, pase a donde lo van a pensionar, que hoy son más de 5 billones de pesos. Pero el Consejo de Estado le acaba de hacer el favor a los empresarios. Es que aquí queda muy claro. A los magistrados los elige el Congreso lo termina eligiendo a los empresarios que pagan miles de millones de pesos por la campaña. Y termina sucediendo esto, un irrespeto total. El dinero de los que cotizan hoy a los fondos de pensión deben estar en el lugar donde hoy los aseguran, donde hoy les van a responder por la pensión. Pero claro, como Colpensiones es público y a ellos solo les gusta hacerle el favor a los privados, pasa lo que pasa. Lo que dice el presidente a través de sus tweets y todo es el colombiano que debe tener su capacidad para decidir de dónde sale la plata de su pensión y que quienes tomaron la decisión de la ventana de oportunidad pues deben recibir su pensión, y señala el gobierno que básicamente los fondos no quieren girar la plata. No es que los fondos no queramos girar, es que la ley que aprobó el Congreso de la República, después de que el Congreso recibió un proyecto de ley que el gobierno patrocinó y llevó a que se aprobara esa ley durante 2 años, ¿cierto? Lo que dice la ley del mismo gobierno es que esos recursos son para ahorrarse, no para trasladarse y gastarse o disponer de ellos en el corto plazo. El que está contradiciendo la propia ley que presentó y llevó a aprobar al Congreso de la República es el mismo gobierno. Entonces, estos recursos es importante ahorrarlos porque son los recursos que garantizan para los 54 millones de colombianos que va a haber recursos para pagar las pensiones con que se comprometieron con la reforma pensional. ¿Hay alguna forma de tasar el efecto que podría tener el gastarse la plata de lo ahorrado en pagar las pensiones ahorita? Es decir, para el sistema en general. Sí, si uno desacumula esos recursos, lo que pasa es que es muy difícil saber cuánto de los 25 billones de pesos iban a disponer para pagar pensiones o para gastarse, pero si uno desacumula esos 25 billones de pesos hoy, entonces lo que va a faltar en el futuro son esos 25 billones de pesos más toda la rentabilidad anual que esos recursos gastan. Entonces estamos hablando de mucho más de 25 billones de pesos. Lo que es difícil saber es cuánto de esos 25 billones de pesos hubieran podido gastar realmente, ¿no? Eso es una decisión que iban a tomar, me imagino que posteriormente. Por ahora, la orden era de trasladar esos recursos a Colpensiones a través de una agencia fiduciaria que ellos tienen con la fiduciaria, la fiduprevisora. El discurso, o más bien lo que se dice en corredores, es el Consejo de Estado está protegiendo a los fondos privados de pensiones, protegiendo a los ricos que están detrás de ellos. No hay por qué protegernos a nosotros, lo que están es protegiendo a los colombianos, a 54 millones de colombianos que tienen un sueño pensional y que tarde o temprano van a demandar recursos y se necesita ahorrar para poder financiar esos recursos. Quiero contarle, Carlos, de forma muy clara, los fondos de pensiones no ganamos un centavo con el fallo del Consejo de Estado de hoy ni con el de hace una semana. Un centavo no ganamos. Estos recursos no generan para nosotros un centavo de rentabilidad. De hecho, nosotros gastamos plata administrando estos recursos. Entonces, para nosotros financieramente hubiera sido mejor entregarlos y pues no asumir esos costos. Los ingresos de los fondos de pensiones no están en el saldo que administramos. Las comisiones se cobran cuando la gente cotiza. Y estos recursos generaron comisión de cotización hace décadas, porque estos recursos son de personas que están a menos de 10 años de pensionarse o incluso ya pensionados, 20.000 de ellos ya pensionados. Entonces, la suspicacia general de que esto es para hacernos un favor a nosotros o que nosotros ganamos con este fallo no es cierto. Nosotros estamos, obviamente, del lado de proteger estos recursos que deben ser para el ahorro de los colombianos, porque si no ahorramos estos recursos, ¿con qué cree que vamos a poder pagar pensiones en el futuro cuando el gobierno se comprometió a pagar todas las pensiones por debajo de 2.3 salarios mínimos, que es lo que dice la reforma pensional? El único sistema pensional que es sostenible en el mundo, esto no es un invento de Colombia, es el sistema de ahorro público, ahorro privado, ahorro público y privado, todos ellos. Y estos recursos eran para ahorro público. No pertenecen a esos 120.000 traslados, ellos se trasladaron al régimen de prima media y Colpensiones les tiene que pagar su pensión con las cotizaciones que recibe y con los giros del gobierno que complementan
necesitan para pagar esas pensiones. ¿Y esos dineros dónde están? ¿Esos 25 billones en qué se encuentran? ¿En inversiones? Están invertidos el 100%. Nosotros somos un sector hiperregulado, hipervigilado. Nosotros tenemos que rendir cuentas sobre dónde está invertido hasta el último centavo y llevamos 30 años invirtiendo estos recursos, generando rentabilidad para los colombianos y nunca se ha perdido un centavo. Entonces, estos recursos están invertidos en títulos del gobierno. Quien quiera ver dónde están invertidos en detalle, la Superintendencia Financiera a nosotros nos pide que les llevemos cuentas muy detalladas de dónde tenemos estas inversiones y de hecho ha habido otra controversia reciente acerca del gobierno nacional solicitándonos a nosotros que invirtamos de otra forma diferente, que invirtamos más en Colombia, poniéndonos unos techos de inversión en Colombia, lo cual es una restricción a la diversificación que, dicho sea paso, es una pésima idea que va en contravía de lo que los colombianos necesitamos y de lo que los colombianos tenemos que producir para poder generar ahorro pensional. Entonces, ¿dónde están? El 70% están en títulos del gobierno porque son recursos realmente líquidos, porque precisamente pertenecen a colombianos que ya están llegando a su edad de pensión o que ya están pensionados. Si se llega a cumplir, como lo dice el comunicado del ministro Sanguino y asimismo también del ministro de Hacienda y de Colpensiones, de que no hay forma de pagar las pensiones, ¿esto qué podría desatar? Es decir, ¿ante qué escenario estamos al frente? No, pues estaríamos ante un escenario de una falta legal terrible, que es la responsabilidad de Colpensiones con sus pensionados. La ley protege, por supuesto, esas pensiones y tendremos instituciones que protejan a los pensionados. Repito, Colpensiones tiene recursos con los cuales pagar las pensiones desde el presupuesto de la Nación, que se pasó el año pasado, y en particular estos personas trasladadas, 20.000 de ellos pensionados, pueden recibir sus pensiones gracias también a las cotizaciones que los otros 100.000 colombianos están haciendo, que alcanzan y sobran para pagar esos 450.000 millones de pesos que son lo que cuestan esas 20.000 pensiones al año. Los 25 billones de pesos representan que esos 7 millones de afiliados a Colpensiones, ¿o de dónde sale la cifra de 25 billones? No, los fondos de pensiones tenemos 20 millones de afiliados, cerca de 20 millones de afiliados, y administramos recursos por 540 billones de pesos. Esos 25 billones eran los saldos de las cuentas de ahorro individual de las 120.000 personas que, utilizando una ventana temporal de 2 años que abrió la reforma pensional, volvió legal una cosa que era ilegal, que era trasladarse cuando faltaban menos de 10 años para pensionarse. Por eso todo el contexto de este traslado no es de los ley 100 del sistema que hemos tenido durante 30 años. Es una ventana de 2 años que abrió la nueva ley para que las personas que estuvieran a menos de 10 años de pensionarse, que cumplían con unos criterios de cotizaciones de semanas, pudieran trasladarse entre regímenes de Colpensiones a Colfondos por venir protecciones Candia y viceversa. Y la ley protegió esos recursos, los que estaban en esas cuentas de ahorro individual de personas que se trasladaron de los fondos privados a Colpensiones, los protegió para que fueran ahorrados. Y esos fueron los argumentos que encontró válidos el Consejo de Estado para suspender la entrada en vigor del decreto 415 del Gobierno Nacional, que pretendía disponer de esos recursos que son para el ahorro en el corto plazo. Colombia tiene que entender, tenemos que ahorrar más. Si no, las pensiones, la promesa pensional son pajaritos en el aire. Hoy en día, para pagar una pensión de salario mínimo, se necesitan 7.8 colombianos cotizando un salario mínimo. Hay 5. Y la demografía, el decrecimiento poblacional, el hecho de que tengamos más personas en retiro que personas trabajando y cotizando, va a hacer que en 15 años esos 5 sean 3. Entonces se empieza a abrir un hueco que se llama pasivo pensional, que pone a todas nuestras pensiones en riesgo. Y la alerta que nosotros estamos generando con esta clase de temas es: necesitamos ahorrar. Y estos recursos, la ley de este mismo gobierno decía, son para ahorrarlos, porque si no, ¿con qué vamos a responder con las pensiones en el futuro? El gobierno quería disponer en el muy corto plazo de unos recursos que son para ahorrarlos. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Paola Monroy. Mi nombre es Carlos Solana. Podcast El Tiempo.